Bueno, vamos a comenzar con... estuve revisando sus tareas y esta cuestión con las tareas es que, digamos, estuve leyendo qué es lo que están pensando sobre el capítulo 22, sobre el capítulo 23 y entonces la exposición que preparé para el día de hoy es hecha un poco a la medida. O sea, está en función de responder algunas de las dudas que están en las tareas. Otra cuestión es que la siguiente semana en el PAD voy a poner unos videos que son un repaso de las 6 primeras secciones, de las secciones de la 1 a la 6. Ahí están hechas a manera de repaso, están más bien indicadas en qué lugar están bien desarrolladas y igual pues son, digamos, como en síntesis. Entonces esos videos de repaso se los voy a poner en el PAD para que ustedes los vean. Estamos llegando a la Ley General de Acumulación Capitalista, que es un poco el corazón de la sección séptima del tomo 1. Y ese corazón de la sección séptima pues tiene 6 secciones antes. Tiene 6 secciones que se supone que además de demostrar ya otras cosas, prepararon el camino para la exposición de la acumulación de capital. Lo que está preparado ahorita es la Ley General de Acumulación Capitalista, pero desde una perspectiva analítica de sus magnitudes. O sea, ahorita no me voy a meter en algunas otras cuestiones que implica la Ley General de Acumulación. Voy a tratar de hacer una exposición de los elementos, o sea, el análisis implica la descomposición en los elementos y esa descomposición en elementos, ver cuáles son las concatenaciones internas de esos elementos, ¿no? Eso es lo que implica el análisis. Entonces, esta exposición analítica va respecto a sus magnitudes. Bueno, primero un preámbulo, nada más para recordar esto que ya habíamos comentado, que en esta sección, a diferencia del resto del tomo 1, en donde el capital está produciendo plusvalor, ahora se trata de ver cómo del plusvalor surge el capital. Y otra cuestión que es aclarando la cuestión expositiva del por qué vimos nosotros, particularmente por qué discutimos primero la Ley General de Acumulación, etcétera, es porque en este transcurso, pues el ciclo dinero, mercancía, dinero, dinero, mercancía, dinero, dinero, mercancía, dinero, etcétera, esto, digamos que presupone, para la producción de plusvalor presupone la existencia de capital, pero ese capital, si viene de un ciclo, pues presupone también la existencia ya de plusvalor anterior. Entonces uno presupone al otro y es un poco como el juego de quién es primero, si el capital o el plusvalor, ¿no? Entonces eso en realidad es una pregunta, no es una pregunta, digamos, que tiene una solución simplemente en el aspecto lógico, sino sobre todo tiene una respuesta en el aspecto histórico. Y por eso fue que leímos primero lo de la acumulación originaria, porque ahí está, digamos, explicada esta cuestión. Y esto que mencionamos también en algunas sesiones anteriores sobre el doble supuesto que hay en la sección séptima. Por un lado, que el capitalista industrial vende las mercancías a sus valores y por otro lado que es él quien se queda con todo el plusvalor. Ahora, la composición orgánica es algo que está explicado al inicio del capítulo. No es la primera vez que aparece en el tomo 1, pero aquí es donde se desarrolla con mayor importancia porque es una de las, digamos, de los aspectos que son analizados en la Ley General de Acumulación. Entonces, con la composición orgánica se refiere a dos cosas, a la composición técnica y a la composición de valor. La composición técnica es qué cantidad de trabajo vivo opera sobre qué cantidad de trabajo pretérito, ¿sí? O trabajo ya objetivado. Y en cuanto a composición de valor, ahí requiere de las funciones, si ustedes recuerdan, del dinero. O sea, bueno, eso muy probablemente lo hayan visto en Economía Política 1. El dinero como forma de valor estaban, bueno, esas formas desplegadas, bueno, la forma simple, la forma desplegada, la forma general y la forma dinero. Pero además esta forma dinero
se estudia con mayor amplitud en el capítulo 3, en donde se habla, entre otras muchas cosas, de cuál es el carácter de este dinero como patrón de precios y como medida de valor. Aquí lo que se está suponiendo, bueno, una es que ya está, digamos, eso entendido, ¿no? Otra cuestión es que si opera el dinero como medida de valor y como patrón de precios, entonces se puede hacer la transformación de capital constante, capital variable y plusvalor a unidades monetarias. Lo que ocurre es que físicamente son distintos, o sea, un poco como lo que dicen en la primaria, no puedes sumar peras con manzanas, pero si son transformables a dinero y el dinero está funcionando en esta forma, pues entonces la composición de valor se puede expresar como un cociente entre el capital constante y el capital variable. Y estos a su vez pueden ser medidos en dinero para que sean un cociente, digamos, que a la hora de eliminar unidades, pues te queda simplemente un cociente sin unidades, ¿no? O sea, solamente la proporción. Bueno, otro concepto importante es el de consumo productivo y el de consumo improductivo. Esto es una discusión que viene desde la economía política clásica, particularmente con Adam Smith. O sea, si los trabajadores que están en un proceso productivo son justamente eso, productivos, y algún otro tipo de consumo que no esté involucrado en la producción sea precisamente un consumo improductivo, ¿no? Y además no solamente eso, sino que de manera particular el consumo de individuos que no están involucrados en la producción, pues que sea un consumo improductivo. Esto, digamos, esta discusión la retoma Marx, igual sí desde la perspectiva del capital, nada más que cuestiona digamos, una beta muy grande, que es que ocurre que en los trabajadores asalariados, cuando ellos están consumiendo materias primas al interior del proceso productivo, es un consumo productivo, sí. Pero también cuando ellos están consumiendo para reproducir su propia fuerza de trabajo, pues también es un consumo productivo, porque sin capital variable no hay producción. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso, porque eso viene en sus tareas también. Bueno, entonces la reproducción simple resulta que si tomamos solamente esta... perdón, me faltó mencionar aquí una cuestión. Entonces, esta composición de valor, de hecho lo aclara Marx al inicio del capítulo 23, en tanto esa composición de valor es transformable a dinero, y por lo tanto este cociente puede ser expresado en la cantidad de capital desembolsado en capital constante y capital desembolsado en capital variable. Dice, bueno, después, aunque son estas dos, composición técnica y composición de valor, ambas se refieren a la composición orgánica, en adelante, por composición orgánica y para hacer más sencillo el análisis, se va a referir solamente a la composición de valor. Pero son ambas, y luego vamos a ver por qué razón. O sea, ya cuando veamos, por ejemplo, los esquemas de reproducción, cuando veamos otras cuestiones igual sobre aspectos un poco más cualitativos de la Ley General de Acumulación, veremos por qué es importante lo de la composición técnica, ¿no? De hecho, muchísimo más importante que la composición de valor. En la reproducción simple, aquí yo puse unos ejemplos que, pues como ustedes verán, están muy difíciles. O sea, un capital que adelanta 50, pues le pueden poner millones de dólares o lo que quieran ponerle ahí, o 50 unidades monetarias simplemente, en capital variable, 50 en capital constante, y si hay una tasa de plusvalor del 100%, y aquí recuerden que la tasa de plusvalor nuevamente es un cociente entre la masa de plusvalor y el capital variable, ¿sí? Entonces, el plusvalor que produce, si la tasa de plusvalor es del 100%, pues va a producir tanto plusvalor como capital variable, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que produce 50 también de plusvalor. Bueno, pues este plusvalor que se produce en un primer momento de la producción, resulta que si el capitalista agarra el 100% del plusvalor y lo gasta como rédito,
Entonces, al siguiente ciclo, esta parte de capital variable y capital constante es posible reponerla en la misma escala y volver a producir el mismo plusvalor, ¿no? Y en un tercer momento, pues volver a reponer a la misma escala y volver a producir el mismo plusvalor, y en un cuarto momento, y aquí puntos suspensivos, ¿no? O sea, porque continúan. Y lo que decíamos, bueno, pues en este ejemplo, con estos dos ciclos de reproducción de capital, se genera tanto plusvalor como el capital desembolsado. Y al final de estos 4 momentos, por ejemplo, se produce tanto como el doble del capital desembolsado. Entonces ahí de hecho desaparece esta cuestión de la legitimación de la propiedad privada. De hecho, lo que ocurre es que ocurre justamente lo contrario. Mientras que el capitalismo toma la propiedad privada como algo sagrado, de lo que se trata aquí es justo de la apropiación del trabajo ajeno, del trabajo de los obreros, de los asalariados, por parte de otra persona, ¿no? Y bueno, si nosotros imaginamos un chiste al margen, ¿sí saben por qué los economistas somos anatómicamente incorrectos? ¿No les he contado ese chiste todavía? Bueno, siempre lo cuento, pero... lo que pasa es que los economistas no tenemos meñique, no tenemos dedo anular, no tenemos dedo medio, no tenemos pulgares, tenemos puros índices. Entonces, si nosotros viéramos como índices la escala de la producción, resulta que siempre tendríamos el mismo índice, o sea, la misma escala de producción con la reproducción simple. O sea, aquí, ¿qué fue lo que hice? Pues agarré este cálculo de cómo está la escala de la reproducción con lo que está agarrando el plusvalor, etcétera, y lo prolongué durante 10 momentos, ¿no? Y en esos 10 momentos, pues como ustedes ven aquí, la gráfica es muy clara, ¿no? Bueno, está muy clara. La escala es la misma. Entonces, siguiendo con el preámbulo a la acumulación originaria, porque eso es parte tanto del capítulo 21 como del capítulo 22, ahora vamos al capítulo 22. Lo que me interesa es ese parágrafo que dice concepción errónea de la economía política. Que de hecho, compañeros, por eso, bueno, entre otras muchas cosas, o sea, esta materia, perdón, se llama economía política. Eso es una cuestión de cómo se discutió el plan de estudios en el 94 cuando estaba haciendo. Pero su contenido real es crítica de la economía política. La economía política, de hecho, pues no es lo que estudiamos acá. Y ahorita vamos a ver uno de los momentos y de los puntos de ruptura, ¿no? de la economía política con la crítica de la economía política. Entonces, ¿qué es lo que dice ese parágrafo que no vimos aquí en las clases, pero que también parece pues que no se entendió del capítulo, ¿no? Y es eso que se le llama, incluso en la versión me parece que del Fondo de Cultura Económica aparece como el error de Smith, ¿no? En la del fondo, me late más, es más claro, o sea, en la otra dice, en la del siglo XXI dice el error de la economía política clásica, ¿no? No dice de la economía política clásica, dice de la economía política, a secas, ¿no? La concepción errónea de la acumulación. En la del Fondo de Cultura Económica dice el error de Smith. ¿Por qué razón? Porque Smith formula lo que a continuación vamos a ver, y luego de Smith se reproduce en Ricardo, y luego de Ricardo, bueno, pues vienen un montón de cuestiones que se heredan a todos los que vienen con la teoría del valor trabajo de los clásicos, pero que después con Marx pues se van a modificar. Entonces lo que decía era que este título del error de Smith va a tener, digamos, consecuencias para la concepción de lo que implica el desarrollo de la acumulación de capital. En un primer momento igual, 50 de capital variable, 50 de capital constante. Ahora, viéndolo desde la óptica que estamos analizando, es decir, desde la óptica digamos, de la teoría del valor trabajo de Marx, si nuevamente viéramos la cuestión de una tasa de explotación del 100%, pues daría 50 de plusvalor. Pero esto, imaginen ahora que se divide una parte
digamos, es gastada como rédito y otra parte va a regresar a aumentar la escala de la producción. Sin embargo, no sé si ven aquí, pues, o sea, aquí de estos 50, a su vez si se divide la mitad y la mitad, serían 25 que regresan a aumentar la escala de la producción. Pero el problema en la economía política es que lo que dice Smith es que esa parte que va a regresar a aumentar la escala de la producción va a ser consumida por trabajadores productivos. E incluso después Marx se va a echar ahí igual, para bien variar, un tiro de citas en donde va a traer, digamos, como secciones así muy particulares de la obra de Smith y de la obra de Ricardo, en donde se ven bueno, más bien está discutiendo estas implicaciones de que todo regrese como capital variable. Inclusive habla, y esto sería como la parte, digamos, como más sintética de en qué consiste el error, es que dice que independientemente de que en los capitales individuales se resuelva una parte en capital variable y otra en constante, de todas maneras el capital social va a resolverse todo en trabajadores productivos. Es decir, que esos 25 que van a regresar a aumentar la escala de la producción, van a regresar los 25 como capital variable. Le estoy poniendo un capital variable prima, ¿no? Porque es, digamos, un capital variable que se está anexando. Ese sería el problema con esta concepción errónea, ¿sí? A ver, si nosotros vemos o vamos a un segundo momento, aquí existirían 50 de capital constante, 75 de plusvalor. De esto nuevamente se podría dividir una parte gastada como rédito, una parte que regresa a la producción, etcétera. O sea, habría un incremento de la escala, sí, pero entonces ¿en qué consiste el error, compañeros? De hecho, si nosotros vemos y graficamos ahora el error de Smith, o sea, lo comparamos con la reproducción simple y vamos al error de Smith, y entonces en el error de Smith ya hay un crecimiento de la escala, pero el problema no es ese. ¿Cuál es el problema? ¿Y eso qué? Bueno, se sabe un poco la capital variable, pero también se va a captar constante, lo cual hace que cambie como la relación. Y que muchos de la mano de obra no puede ser comunizada y se queda como el ejemplo que, bueno, Marx dice que de estas plusvalías se reparte una parte del capital constante y otra variable, o sea que de ahí hay como separación, y entonces el error es que toda la plusvalía pues va, todo lo que se genera se va únicamente al capital variable y la constante, o sea, él no lo considera como los costos esos que tiene que implementar para que la producción crezca. Pero está creciendo, o sea, lo que estamos viendo es que está creciendo, ¿no? Está creciendo, pero ¿cuál es el problema ahí? Miren, vamos a analizar ahora desde el concepto de la composición orgánica de capital. En el momento 1, ¿cuál es la composición orgánica? A ver, yo voy a preguntar la composición, y cuando me refiero a la composición orgánica me voy a referir a la composición de valor, que fue lo que dijimos. Entonces, la composición de valor, que es un cociente del capital constante sobre el capital variable, ¿qué ocurre con ese cociente aquí? O sea, ¿cuánto es la composición orgánica en el momento 1? 1, o 100% también, si lo ponen en porcentaje. ¿Y cuánto es la composición orgánica en el momento 2? A ver, compañeros, lo voy a poner aquí otra vez. La composición orgánica es igual a un cociente de capital constante sobre capital variable. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la composición orgánica en el momento 1? 1. ¿Cuál es la composición orgánica en el momento 2? A ver,
O sea, este 50 está dividido entre 75. Este 50, si lo dividimos en partes de 25, tiene 2 partes de 25. Y este tiene 3 partes de 25. O sea, hace que es lo mismo que 2/3. Eso es exacto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es mayor? En el momento 1. De hecho, si esto se prolongara, ¿qué creen que pasaría con la composición orgánica en el momento 3? Bueno, ahí hay una más ruda, ¿no? El compañero dice tiende a 0. Esa está más canija, ¿no? Y sí, bueno, si hablamos de sucesiones, pues hablaríamos de una tendencia, ¿no? Pero lo que ocurriría es justamente que la composición orgánica tendería a bajar, ¿sí? Entonces, ese es el punto, compañeros. Ese es justo el punto. Eso es lo que no es, bueno, desde mi punto de vista, eso es lo que no está entendido en las tareas. Eso es lo que no está entendido en el capítulo 23. Y eso es lo que hay que discutir. O sea, lo que hay que discutir es el curso de la composición orgánica en el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. Para ello, les voy a mostrar aquí muy rápidamente unos pequeños videos, ¿no? Muy rápidamente. Miren, ¿se acuerdan que cuando leímos a Gilberto Argüello vimos minas, agricultura y política, ¿no? Entonces, hablando de minas, me traje esto. Bueno, los propios procesos de producción minera no son los mismos hace 5 siglos, hace 2 siglos que ahora. Entonces les voy a mostrar un video de cómo es algo de esa minería ahora. Después de que se hacen esas explosiones, pues se necesita una máquina lo suficientemente grande como para poder El Tourneau 2350, la pala de carga más grande del mundo. Necesito esas cadenas tensadas lo antes posible. Tengo trabajo que hacer. Sí, claro. ¿Por qué no bajas y nos echas una mano? En la mina Rey, en Arizona, nunca hay tiempo que perder. Vamos contra reloj. Solo hay una máquina que puede desenterrar los problemas. F-60 Conveyor, la máquina móvil más grande del mundo. Alemania está abandonando la energía nuclear y el país necesita todo el carbón disponible para seguir en funcionamiento. Kearney, Arizona. Desierto de Arizona.
Las temperaturas aquí pueden alcanzar los 50 grados centígrados. Existen pocos lugares en la Tierra donde el trabajo sea más duro, pero bajo este suelo firme y seco yace una increíble riqueza. Esta es la mina Rey. Con 4.000 hectáreas, es una de las mayores minas de cobre a cielo abierto del mundo. ¡Venga! ¡Daos prisa! Billy Scatch es uno de los 800 mineros que libra una lucha diaria contra los elementos para buscar cobre en este despiadado paraje. La gente viene aquí y todo lo que ve es desierto. Yo en esas montañas veo dinero. La mina es la mayor fuente de trabajo de la región. Si no hubiera mina, la gente se iría pitando de aquí. No es fácil acceder a las riquezas de la mina. La calcopirita enterrada bajo el suelo tiene un 35% de cobre. Pero está muy dispersa por la tierra y el mineral resultante solo tiene una pureza del 5%. Para producir suficiente cobre puro y que sea rentable, tiene que extraer cientos de toneladas de roca cada día. Cualquier cosa que detenga o que incluso ralentice la producción amenaza la supervivencia de la mina. Cada vez que un camión se para, perdemos dinero. En la mina Rey hay muchísimos problemas con los que lidiar. Las 3 palas mecánicas PIH 4100 pueden levantar más de 100 toneladas de mineral cada vez. Pero mantenerlas en funcionamiento es una pesadilla mecánica. Y cuando algún problema afecta a uno de estos grandullones, solo hay una máquina con la fuerza necesaria para sacarle las castañas del fuego. El Tourneau 2350. Peso 258 toneladas. Capacidad 40 metros cúbicos. Ruedas 4 metros. El más grande del planeta. Conductor Eric Duarte. Aquí estoy, conduciendo la pala más grande del mundo. ¿Acaso no es el sueño de cualquier niño? El Tourneau 2350 es la pala mecánica más grande del mundo. Su impresionante movilidad todoterreno le permite solventar cualquier problema, cargar los camiones más grandes del mundo y mantener la mina en funcionamiento. Y seguirá cavando hasta que los mecánicos consigan poner de nuevo en marcha las otras excavadoras. El 2350 es increíble. Cuando llegan los problemas, Eric y su Tourneau le quitan las castañas del fuego a la mina. Seis y media. Esperen, porque, a ver, habíamos visto minas, agricultura. Esta de agricultura, miren, iba a conseguir este video en español, no lo conseguí. Entonces, bueno, voy a poner nada más 2 cachitos de algunos minutos, ¿sí? Básicamente, este es sobre una máquina que va recogiendo la cosecha de maíz. Ahorita la ven en funcionamiento. Bueno, hasta ahí lo que había planteado, pues, es que hay 7, bueno, en inglés dicen billones, ¿no? 7 billones de personas en el mundo. En inglés, billones son miles de millones. En español, pues es miles de millones. En español el billón es millones de millones, ¿no? Entonces hay 7,000 millones de personas en el mundo y dice que para el 2025 se le va a agregar uno más, o sea, serían 8,000 millones, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer para alimentar a esa cantidad de población en las ciudades? Ese es un problema porque plantea precisamente a partir de qué técnicas en la agricultura y a partir de qué energéticos. Y entonces, bueno, habla de este centro que está desarrollando el Kemper, algo así, en Alemania, que desde los 60 está desarrollando estas máquinas que son para recoger la cosecha. The agriculture of the future has to face the challenge of feeding the world's ever-growing population.
Already, today, more than 7 billion people live on this planet. By 2025, another billion will have been added. On the other hand, we have to deal with increasing energy and fuel costs. Therefore, bigger machines that consume less, relative to the area capacity, are keeping with current trends. Especially in harvesting technology, this trend has been growing over the last years. Maschinenfabrik Kemper, located in the Münsterland, Germany, is also intensively dealing with this challenge. With about 300 employees, Kemper has been developing for more than 40 years innovative products for agricultural challenges. In the 50s, the Kemper maize chopper, which was a one-row chopper, was a real technical achievement. Kemper worked on the further development of this row-dependent maize chopper and has been offering the row-independent harvesting technology of today since the 80s. When powerful forage harvesters became more and more common, broader harvesting headers were developed. But does this mean that the end of the development is reached? What will the challenges of the future be like? The specialists of the world's leading supplier of row-independent harvesting headers wanted to find out what can really be achieved with the forage harvesters that are available on the market today. Is it possible to enlarge the modular concept of Kemper harvesting headers and to include even broader headers? Which are the bending forces we would have to deal with? And could common harvesters, as they are used today, lift a broader header at all? This can only be shown by field test. After weeks of assembly work in our experimental workshop, our engineers were proud to present a 20-row harvesting header. But will it prove itself valuable on the field? After comprehensive theoretical calculations and tests, the Kemper team finally turned their vision into reality. With incomparable effort and strong manpower, the first test for Study 2020 was finally an item on the agenda. After the tractor drivers were given the safety instructions, the first test run could start. But it is also important to find out more about the possibilities of mounting Study 2020 on the different types of forage harvesters available on the market today. 15 meters in width and 20 rows at a time are the numbers that describe this worldwide novelty. After all, this corresponds to the width of 9 cars or one articulated lorry. But will this prototype prove itself usable in reality? Worldwide, it is the very first time that such a big harvesting header was used. All the specialists agree. With this new header, we will enter a new dimension of performance. The 800-plus horsepower engine of the forage harvester gets the header started. With the full working width, the harvesting header chops areas of incredible dimensions within minutes, followed by 5 tractors, all driving in the space that was chopped. The enormous throughput of maize crop reveals the limits also of the most powerful forage harvesters. The cross-transport is no problem for the 20-row header. The crop is easily led through the drums to the forage harvester. A John Deere was the first candidate to test the header and did extremely well. But how will the header fit to other types of harvesters? The demounting and mounting is done on the spot. The prototype is set down on a special assembly dolly. Will the weather play along? From time to time, dark clouds appear.
Now it is important to do the mounting as quickly as possible. Bueno, compañeros, ese es el prototipo, ¿no? O sea, el prototipo que haría al mismo tiempo lo que anteriormente hacían 5, ¿no? Y por eso, de hecho, tiene que llevar los 5 tractores atrás y los va llenando, y conforme se van llenando, se tienen que ir retirando y lo tienen que ir relevando. El documental habla más sobre eso. En realidad es un comercial de media hora, no es tanto un documental. Pero, o sea, no nada más eso, inclusive... Ojalá y se les antoje después de esto un taco de pollo. Ah, qué... ¿No lo quieren ver? No lo vemos. Les gana el morbo, ¿no? La carne de pollo forma parte de la alimentación del ser humano desde tiempos remotos y hoy en día está muy presente en infinidad de dietas y recetas de los hogares de nuestro país. Campero, de corral o payés son algunos de los términos con los que se conoce al pollito que crece en libertad en las granjas. Hoy viajamos hasta Ourense para conocer el proceso de producción del pollo de corral. Nos lo cuenta Paco. Hola Corona, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estamos haciendo aquí en esta sala con estos pollitos, con esas mujeres ahí en círculo? Pues aquí en esta sala lo que hacemos es separar machos de femias. Se hace por el ala. Antiguamente lo hacían por cloaca. Le abrían aquí la cloaca y ellos sabían si era macho o hembra. Yo no lo sé hacer, pues no lo sé. Cloaca es el término para referirse al final del aparato digestivo de las aves, anfibios y reptiles. Se trata de una cavidad abierta al exterior en la que confluyen también los conductos del aparato urinario y reproductor. Es a través de esta parte de la anatomía del pollito por la que expertos sexadores son capaces de diferenciar a los machos de las hembras. Se trata de una técnica muy antigua que se utiliza sobre todo en Asia, pero no es la única para diferenciar el sexo. En esta fábrica utilizan un método igual de infalible, la disposición de las plumas de los extremos de las alas. Un pollito tiene 2 filas de plumas. Una alita. Este es un ala. Que tiene, digamos, 2 capitas. Exactamente. La primaria y la secundaria. Bien. Cuando el ala, la primaria, es mucho más larga que la secundaria, la de arriba, esto es una hembra. Sin embargo, si son iguales o más larga la de arriba, es un macho. Esto es un macho porque la fila de abajo es igual que la de arriba. Es igual que la de arriba, no veo ese, digamos, doble abanico. Exactamente. Necesitas práctica. Aquí nuestras chicas pueden ir a 2.500, 2.700 pollitos hora. Madre mía. Los estudios nos dicen que la mujer tiene mucha más habilidad que el hombre. A la vista está que en el circulito no hay ningún hombre. A la vista está. Para la alimentación, ¿vale macho y vale hembra? ¿O solo vale la hembra o solo vale el macho? Vale macho y vale hembra. La hembra se destina mucho al pollito pequeño, a lo que llamábamos picantón. Las chicas están enviando los machos por la parte derecha y las hembras por la izquierda. Van por 2 líneas, cada línea cae en su caja y esas cajas van a las granjas. Te dejo aquí, Corona, reina de los pollos, sexando. Voy a ver si Luis me lleva a mí a alguna granja donde estén ya más creciditos para empezar a procesar. Pues venga. Muchas gracias. Hasta luego.
los pollos de la granja ya tenían 3 meses, la edad ideal para empezar a procesarlos. Para el pollo de corral, perfecta. Vemos aquí estos pollos. ¿Qué ha ocurrido en este intervalo? Hay un proceso de sacrificio previo, es una muerte totalmente indolora para que el animal no sufra, y luego pasamos ya a la limpieza del pollo, tanto por dentro como por fuera. El marcador que tenemos ahí, ¿qué significa? Nos va contando los pollos de corral que entran. La velocidad de la cadena, el número de aves que están entrando, y podemos saber en cualquier momento qué está pasando en todo el proceso. 10.560 ganchos por hora. Exacto. 10.560 pollitos que van pasando cada hora. Cada hora. Somos el segundo país europeo de mayor consumo de carne de pollo, y por eso pues, necesitamos procesos muy productivos y muy dimensionados para poder abastecer el mercado. El siguiente paso fundamental en este proceso es la refrigeración. Ahora vamos a enfriar estos pollos que aquí están a 36 grados y los tenemos que trasladar a 2 grados, que es la temperatura óptima para mantener la carne hasta el consumidor final. I got a 65 Cadillac, bad tire on my back, charge called to gold blacks, but I ain't got you. I got women to the right of me, got women to the left of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. I ain't got you. No, I ain't got you. Aquí tenemos el túnel de oreo o sala de refrigeración, donde vamos a pasar al pollo de 36 grados a 2 grados. ¿Y cómo se consigue pasar de esa temperatura alta a esa tan baja? Hay una hiperventilación que da una sensación térmica de mucho frío. Pues vamos a ver si se cumple esa cadena de frío en el siguiente proceso. Vamos allá, vamos. ¿Y en qué consiste la lluvia de pollos que tenemos aquí? Porque aquí parece que están lloviendo pollos. Este es el proceso de empaquetado clasificado. Aquí vamos a hacer que las canales de pollo de corral se clasifiquen por pesos. Hay zonas donde prefieren los pollos un poquito más grandes y otros un poquito más pequeños. Por la parte sur es muy habitualmente apreciado el pollo grande, y en cambio en la zona norte y centro les gusta más bien medianitos tirando a pequeños. El sistema de pesado está en esta cadena que te señalo ahora. ¿Ves esos ganchos azules? Esos son dinamómetros, son básculas aéreas en la que van colgados los pollos, y se ha calibrado la máquina de tal manera que cuando llega al punto del peso correcto cae y aparece en estas mesas que estáis viendo que están empaquetando los pollos las compañeras de la planta. Y caen pollos, y llueven pollos, y ven a caer pollos. Pues ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es el peso máximo y el peso mínimo? 2,5 kilos, 2,6 kilos, y pequeño 1,400, 1,500. Este es un buen pollo. Estaremos hablando de un pollo de 2,500 aproximadamente. Deep fried chicken, chicken, chicken. Deep fried chicken, chicken, chicken. The chicken is the chicken that we fry, fry, fry. Is the chicken that we're frying deep. En estas máquinas es donde se realiza el proceso de envasado. Y Alfonso, aquí se está envasando el pollito entero. Puede ser alitas, puede ser pechugas. En este caso lo envasamos entero. En esta máquina lo que hacemos es, como ves, el proceso de la canal completa de pollo. Va sobre una bandeja higiénica y a posterior la máquina lo que hace es retractilarlo, o lo que es lo mismo, envolverlo en una lámina plástica. Aquí aproximadamente cada día hacemos unos 20.000 pollos camperos o de corral, y o lo que es lo mismo 100.000 pollos a la semana. ¡Madre mía! Disponemos de un sistema informático que nos permite conocer la trazabilidad del pollo tanto hacia adelante, es decir, a qué cliente va a llegar este pollo, como hacia atrás. ¿De qué granja viene? ¿Quién era su mamá? Exacto. ¿Qué comió? Esta etiqueta la llevan todos los pollitos de corral. Todos los pollitos de corral. Sí. ¿Y ahora qué puedo hacer con este pollo? Pues nada, degustarlo. Ahora degustarlo. Claro. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Para procesar un pollo necesitamos primero un... Bueno, después de esto viene cómo se hace el jamón. Entonces, compañeros, el asunto es el siguiente. El asunto, ¿cuál es? O sea, nosotros el semestre pasado, no sé, con sus demás profesores del grupo en el que venían, etcétera, ¿no? Aquí el equipo de los sobrevivientes les puede contar.
Le dedicamos la mitad del semestre pasado a algo que se llamó el plusvalor relativo, ¿sí? Le dedicamos la mitad del semestre pasado a verificar este transcurso desde la cooperación simple hasta la maquinaria y gran industria, desde esta modificación en los talleres hasta la división internacional del trabajo, desde los procesos productivos que están anclados en la capacidad de los órganos y de las extremidades humanas, hasta aquellos que se desprenden y se independizan en su sistema motor, en su sistema transmisor y en sus máquinas herramientas. Eso lo fuimos viendo cómo se transformaba para la generación de plusvalor relativo. El asunto es que lo que ocurre con esa composición orgánica, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa composición orgánica tendencialmente en la historia del capitalismo? ¿Crece o decrece? La tecnología va desarrollándose más y cada vez se necesita menos fuerza de trabajo. Bueno, eso de la tecnología, o sea, nosotros usamos un concepto más amplio, o sea, el concepto de tecnología se queda corto en ciertas circunstancias. El concepto amplio es el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Ese desarrollo de las fuerzas productivas hace que tendencialmente cada vez el trabajo vivo mueva una mayor cantidad, en mayor proporción, una cantidad pues mayor de trabajo pretérito. Es decir, que aunque el capital variable vaya aumentando, el capital constante lo hace más que proporcionalmente, ¿sí? Y esa es la tendencia histórica del capital, compañeros. O sea, ustedes no van a ver que la tendencia histórica es que si se utiliza una cantidad de máquinas en la agricultura, cuando pase una generación van a utilizar menos máquinas y van a utilizar un nivel de tecnificación menor y van a, al contrario, en vez de desarrollar las fuerzas productivas, van a retraerlas, ¿sí? El error de Smith es eso. El error de la economía política clásica, la concepción errónea de la economía política clásica, es que cuando habla de acumulación de capital, justo va en el sentido inverso de lo observable como curso histórico del desarrollo de las fuerzas productivas en el capital. Ese, compañeros, ese es el gran error. Ahora, entender el otro sentido, el observado en el desarrollo histórico del capitalismo, con la tecnificación, con la organización de la producción, con el tendido global de telecomunicaciones, de dislocación de la producción, de la unificación financiera internacional, etcétera. O sea, verificar qué ocurre con la acumulación bajo condiciones en las que la composición orgánica está aumentando y aumentando y aumentando y aumentando, ese es el problema real, ¿sí? Con esto acabo de terminar el preámbulo, válgame el Señor. Vamos a entrar a la Ley General de Acumulación, ¿sí? Con esto espero que tengamos más referentes. Ahora sí, entonces la Ley General de Acumulación, decíamos, tiene una enunciación simple, ¿no? Que a mayor acumulación de un lado, mayor miseria y pobreza por el otro. Pero esta ley no se cumple pues así como consigna, sino que solo bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Esencialmente tres. La primera es precisamente el incremento paulatino de la composición orgánica de capital. Eso es súper fácil de corroborar, compañeros. Ustedes ven los procesos productivos hace 50, hace 100 años y es súper fácil de corroborar pero también si ven hace 5, hace 10, o sea en periodos más cortos, la composición orgánica tiende a aumentar, ¿sí? Otra, el capital bancario entra a solventar los hoyos en los ciclos de reproducción del capital industrial. Es decir, si el capital industrial necesita, por ejemplo, apalancar o a partir de préstamos, pues, poder financiar su producción, pues tiene el capital bancario que entra a solventar esos hoyos. Pero también en el consumo, si de pronto no puede vender cierta cantidad de mercancías, el capital bancario entra a partir del crédito al consumo para que esas mercancías se consuman, se vendan, y entonces de esa manera el ciclo no se detenga, ¿sí?
como, bueno, ahora, la tercera es que en la competencia capitalista se dé la concentración y la centralización de capital. El asunto es que esas tres son súper fáciles de corroborar. O sea, que un capital se concentre respecto a sí mismo, o sea, va creciendo conforme va acumulando capital. Y la centralización de capital, pues es cuando unos capitales se comen a otros, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo está expuesto en el capítulo 23? En el capítulo 23 resulta que hay dos momentos de la exposición. Esos dos momentos son los siguientes. Me cayó el micrófono. Estoy grabando esto porque pues igual va a quedar como un video para quien lo quiera después repasar, ¿sale? Entonces hay dos momentos explicativos en el capítulo. El primero dice, si hay un aumento de la demanda de fuerza de trabajo con la acumulación, si permanece invariable la composición orgánica. Y el segundo momento es, si la composición orgánica crece, entonces existe una disminución relativa del capital variable conforme progresa la acumulación y la concentración del capital, y con ellas la producción progresiva de una superpoblación relativa o un ejército industrial de reserva, ¿no? Bueno, vamos a ver el momento 1. El momento 1 lo que dice es, vamos a recordarlo rápidamente, aumento de la demanda de fuerza de trabajo con la acumulación si permanece constante la composición orgánica. Entonces, si permanece constante la composición orgánica, a una misma tasa de plusvalor, imaginen ustedes, por ejemplo, un capital que desembolsa 100 en capital constante, 10 en capital variable, y su composición orgánica está pues mitad y mitad, ¿no? O sea, la mitad en capital variable, la mitad en capital constante, por lo tanto su composición orgánica en este momento, ¿cuánto es? 1, ¿no? Ahora, de estos 100 de plusvalor por la tasa del 100% de explotación, supongamos que 50 los gasta como réditos y 50% van a regresar a la producción. Ahora, de esos 50% que van a regresar a la producción, van a regresar pero en la misma proporción en que estaba el capital variable y el capital constante, ¿sí? Es decir, 50% y 50%. ¿Cuánto es el 50% de 50? 25. Vientos, siguen aquí. Entonces, se van a agregar, hay 25 de capital variable adicional y 25 de capital constante adicional. Si los reagrupamos, estos 25 los llevamos con estos otros 100 y estos 25 los llevamos con estos otros 100, nos queda 125 y 125, es decir, la composición orgánica no se modifica ahí, pero sin embargo, la escala de la producción aumentó de 100 a 125, ¿no? Ahora, el plusvalor va a surgir de estos 125. De estos 125, entonces, nuevamente de este plusvalor puede dividir mitad y mitad, mitad como rédito, mitad que regresa a la producción, y de esa mitad que regresa a la producción, pues puede volver a preservar la misma composición orgánica, ¿no? O sea, estaríamos hablando nuevamente de un ciclo en el cual la escala se está ampliando, ¿sí? Pero, luego viene un momento 2. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si hay acumulación de capital, es decir, si hay plusvalor que regresa a aumentar la escala de la producción, ¿qué es lo que ocurrió con el capital variable? ¿De cuánto a cuánto? De 100 a 125. Es decir, si eso, recuerden ustedes que el supuesto es que las mercancías se venden a su valor, incluyendo la mercancía fuerza de trabajo. Por tanto, si aumenta lo que se desembolsa en capital variable, no es que estén aumentando los salarios, es que está aumentando la fuerza de trabajo contratada. ¿Sí? De eso partimos, de ese supuesto partimos. Entonces, estos 125 respecto a estos 100, habla de un incremento en la demanda de fuerza de trabajo cuando ocurre la acumulación. ¿Está claro? ¿O está muy difícil? Está súper sencillo, ¿no? Pero también decía que, así mencionaba, que cuando crece el capital, decía que crece el capital, lo que vuelve insuficiente la fuerza de trabajo. O sea,
que cuando va creciendo el capital pues, se va necesitando mayor fuerza de trabajo y cuando decrece el capital pues, ya va generando lo que es el ejército de reserva, ¿no? No. Entonces, A ver, compañeros, ¿qué, en lo que dijo su compañera, cuál es el detalle? Justo por lo que acabamos de platicar. Es que no se necesita contratar más trabajadores que mediante el capital, porque se supone que si das contratando la capital te permite producir más con menos trabajadores, ¿no? No, o sea, miren, tenemos aquí ahorita tenemos analíticamente una tasa de plusvalor constante. O sea, lo que dijo ella al final es que los trabajadores decrecen si el capital decrece y eso tampoco ocurre así. O sea, los trabajadores... A ver, vamos a ver ya el caso que es más real, ¿sí? O el que se acerca un poco más a la realidad. O sea, tenemos ahora un caso en donde, o sea, les decía que había dos momentos, ¿no? El momento 2 es si la composición orgánica crece, entonces existe una disminución relativa del capital variable conforme progresa la acumulación y la concentración, bueno, etcétera, ¿no? Bueno, aquí justo vamos a ver el caso en el que la composición orgánica de capital va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Tenemos los mismos 200 desembolsados, ¿sí? De esos 200 desembolsados, tenemos un plusvalor de 100 que va a dividir 50 lo va a gastar como rédito, 50 va a regresar a aumentar la escala de la producción, pero de esos 50 ahora lo va a modificar y va a agarrar el 90% del plusvalor, de ese plusvalor que va a regresar y lo va a tomar como capital constante y el 10% lo va a agarrar como capital variable. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos 45 los agrupamos con estos 100, nos dan 145. Estos 5 los agrupamos con estos 100, nos da 105. ¿Qué ocurrió con el capital variable? A ver, ¿se redujo o no? No se redujo. Aumentó de 100 a 105. ¿Sí? O sea, jamás habla de que se reduce en términos absolutos. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que ocurre en términos relativos? Resulta que antes eran 50 y 50, ¿sí? Ahora, ay caray. Ahora resulta que estos 105 solo son el 42% de este total que son 250, ¿sí? O sea, con esto ya ocurrió. Ahora la composición orgánica en este segundo momento es de 1.38, ¿sí? O sea, dividen capital constante entre capital variable y les va a dar 1.38. En el primero era 1, ahora es 1.38. Entonces aumentó. Pero como hay acumulación de capital, entonces ocurre esto que dice. Si aumenta el capital, si aumenta la composición orgánica, entonces cuando ocurre la acumulación, ocurre una disminución relativa de la fuerza de trabajo. Jamás habla en términos absolutos, solo en términos relativos, compañeros, ¿sí? Y esta disminución relativa hace que, ¿cuánto está creciendo la producción? Bueno, la escala de la producción está creciendo de 100 a 200, de 200, en este ejemplo, está creciendo de 200, o sea, 100 y 100, a 250. O sea, está aumentando ¿cuánto? 25%. Pero el empleo está aumentando de 100 a 105. ¿Cuánto está aumentando? 5%. Eso quiere decir que mientras la escala de la producción tiene un crecimiento, la escala por la cual se va a demandar fuerza de trabajo, pues es menos que proporcional, ¿sí? Y eso menos que proporcional justo es la generación del ejército industrial de reserva. Pero este ejército industrial de reserva, o sea, no lo vamos a ver solamente como a nivel de una rama, lo podemos ver a nivel mundial. O sea, y para ello nos podemos auxiliar de algunas cifras, de algunas otras no tanto, pero por ejemplo aquí lo que tenemos es la evolución del desempleo mundial en millones. Y resulta que en el 97 eran 164 millones y en el 2009 son 210 millones de personas. O sea, ¿cuál es la población de México? Bueno, pues más o menos duplíquenla y toda esa población en todos lados dispersada con desempleo.
¿Y eso cómo afecta al ejército obrero en activo, compañeros? Pues que justo el decir, si tú trabajador no te empleas bajo estas condiciones, pues hay otros cuantos millones afuera que van a aceptar esas condiciones, ¿sí? Entonces no es una cuestión de elección entre la haraganería y, o sea, no es un costo de oportunidad, es una cuestión justo de cómo estas proporciones empujan las condiciones del ejército obrero en activo. Esto que ven aquí, por ejemplo, son las condiciones de los salarios mínimos. ¿Ya se me acabó el tiempo? Ya se me acabó el tiempo. Otra, las horas trabajadas. Las horas trabajadas, ¿quién encabeza la lista? ¿Con cuántas? 2.237. O sea, en salario mínimo es el más bajo. Y en horas trabajadas es el más grande. Y en la Facultad de Economía le siguen enseñando que los trabajadores pues son pobres porque son flojos. Bueno, o sea, no tiene concordancia con la realidad, compañeros. Otra, personas asalariadas en el mundo. Miren, de 1992 al 2012, en los países emergentes y en los países avanzados. Esto es con un índice de 1992 igual a 100, o sea, creció en 80%. La fuerza de trabajo mundializada del 90, bueno, el reparto de la fuerza de trabajo mundial, esto es parte de un artículo de un autor que se llama Michael Husson, que se llama La formación de una clase obrera mundial, que salió en una revista que se llama A través del espejo. Luego, si alguien quiere el artículo, igual lo ponemos en el pad. Pero fíjense, aquí hay varias cosas. Primero, la magnitud absoluta de estos trabajadores de la fuerza de trabajo mundial. En 1992 pasó como de 2.4 millones al 2012, en donde son algo así como 3.2 miles de millones de personas. O sea, cuando les digan esta mamada de que el trabajo asalariado ya no existe, de que Marx es una cosa como del siglo XIX, porque ya ahora los trabajadores son otra cosa, no tienen ni idea de cuál es la composición del trabajo asalariado en la actualidad, ¿no? O sea, es una completa mentira, compañeros. Las condiciones actuales son de hecho muchísimo más vigentes, las leyes del capitalismo, ahora en el siglo XXI que cuando las escribió Marx, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, la tasa, esto es la parte de los salarios en la renta nacional de 1970 a 2006, en los países avanzados, en el mundo, en los países emergentes, es decir, cómo van bajando los salarios en el PIB, su participación en el PIB. Esto es en los países avanzados en el mundo. Pero fíjense, de acuerdo a la OIT, me voy a ir rápido, igual la participación salarial ajustada en los países del G20. Si vemos en el caso de México, fíjense, en el caso de México, y esto, nosotros tenemos un cálculo, nosotros, me refiero al CAM, tenemos un cálculo sobre esto. Pero aquí la OIT tiene este cálculo que fue casi del 45%, se desplomó hacia el 36%, ¿sí? Y otra cosa, compañeros, miren, vean esta gráfica. Esta es de nuevo regresando a Michael Husson, ¿no? En esta gráfica está la distribución del ingreso. Y aquí está precisamente las personas con menos de $2 al día, que son el 40% de la población. Y hacia arriba, cómo se va concentrando el ingreso. Y ahora sí, compañeros, a mayor acumulación, de un lado, con el incremento paulatino de la composición orgánica, con el capital bancario entrando a solventar los hoyos del capital industrial, y con el doble proceso de concentración y centralización en la competencia capitalista, no hay de otra. Ahí es donde está el problema, compañeros. La consecuencia material del desarrollo de las fuerzas productivas hace que a mayor acumulación de un lado, mayor pobreza
y miseria por el otro. Y nada más voy a dejar aquí una pregunta. Bueno, esta pregunta se las expongo la siguiente vez, ¿sale? Pues ya, gracias por su atención. ¿Pueden prender la luz, por favor? Gracias.